para compartir. Gracias. Toda la pantalla. Ahí está ya. A tiempo. Bueno, Presenta. Listo. listo. Ok. Muy buenos días tengan todos, estimado grupo. Profesora, doctora Hernández, el día de hoy mi compañera María Teresa Herrera Amador y yo, estudiante Génesis Sosa de la carrera de Psicología, cuarto año, presentaremos ante ustedes el tema Estrategia de los tratamientos farmacológicos en las enfermedades de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Bueno, para dar inicio, vamos a recabar un poco en el concepto de lo que son estas enfermedades. Los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos son la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos que abordan un sinnúmero, y también tenemos el trastorno esquizotípico que se categoriza en la personalidad. Estas enfermedades se definen por la anomalía en uno de los 5 dominios. Número 1, delirio. Número 2, alucinaciones. Número 3, síntomas negativos, que aquí vendría a ser las relaciones interpersonales negativas. Como número 4 está el comportamiento motor muy desorganizado o anómalo. Y como número 5, el pensamiento o discurso desorganizado. Ahora bien, ¿qué es esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad de origen multifactorial que se caracteriza por una serie de síntomas, tanto negativos como positivos y cognitivos. Se trata de un trastorno de carácter crónico y la falta de conciencia de la enfermedad. Las personas que padecen esta enfermedad creen que las vivencias que tienen son reales. La edad de inicio de esta enfermedad es particularmente entre los 15 y los 35 años. Sin embargo, en el caso de los varones aparece con anterioridad entre los 15 y los 25 años, mientras que en las mujeres resulta de la siguiente manera: aparece después entre los 20 y los 40 años. Los definidos como otros trastornos psicóticos se relacionan con esquizofrenia, en lo que tiene que ver con que su origen es multifactorial, al igual que la esquizofrenia, y que la edad de inicio, al igual, es entre la adolescencia y la edad adulta. Bueno, la fisiopatología de estos trastornos o enfermedades dice que son el producto de las alteraciones cerebrales que se relacionan con alteraciones de la dopamina y que pueden presentar dificultades en la conectividad neuronal. A nivel anatómico, se caracterizan por el aumento de los ventrículos cerebrales y la disminución del volumen del hipocampo entre el 5 y el 10%. Ahora hablaremos un poco de la evolución histórica de estos trastornos, partiendo de la esquizofrenia. El término esquizofrenia, en la siguiente diapositiva, por favor. Para que no, ok. El término esquizofrenia nace con Emil Kraepelin, quien describió la llamada demencia precoz. Luego continúa a mitad del siglo XIX con Benedict Morel, que se trataba de la enfermedad como un tipo de locura hereditaria. Posteriormente encontramos nuevamente a Emil Kraepelin con la demencia precoz, que argumentaba que se trataba de una alteración porque era producida por una incapacidad severa. Luego, en 1838 está Kurt Schneider, quien realizó una síntesis de los síntomas patagonomónicos. En 1911 encontramos a Eugen Blair, el primero que denomina la enfermedad con el término de esquizofrenia. Esto en la evolución histórica de esquizofrenia. Ahora, partiendo de los otros trastornos psicóticos, dice que el término psicosis fue introducido por Carl Friedrich. Utilizó como abreviatura de la neurosis psíquica la enfermedad del sistema nervioso. Luego encontramos a Ernst Bohm en 1845, que da lugar a términos tales como episodio maníaco. Ahora bien, la palabra psicosis se origina de la palabra griega psique, que significa alma, y osis,
que es la condición anormal, por lo tanto se define como la condición o condiciones anormales del alma. En el siglo XIX, nuevamente, Emil Kraepelin anunció una nueva aproximación clínica de la enfermedad mental en comparación con la sintomática. Emil Kraepelin se considera el padre de la clasificación psiquiátrica moderna, determinado en dividir la psicosis en dos formas. Una es la precoz, depresivo maníaco de locura, y la otra es la demencia. Continuamos con la etiología por mi estimada compañera María Teresa Herrera. Muy buenos días. Seguimos con lo que es etiología. Cuando hablamos de genética nos referimos al riesgo de padecer la enfermedad, que es mucho mayor cuando existen antecedentes familiares. En la neuroquímica es el desequilibrio en la función dopaminérgica, serían las razones por las que existen riesgos de padecer enfermedad, como resultado de una excesiva actividad en la dopamina en la zona subcortical. En los factores ambientales, tenemos ejemplos como el haber nacido en invierno o primavera y sufrir infecciones virales durante el embarazo o las complicaciones durante el mismo. En determinantes sociales, la gente que reside en ambientes menos pudientes se enfrenta a la mayor dificultad de situaciones de estrés que una comunidad con una mayor escala social. Siguiente, por favor. En lo que dice tratamiento farmacológico. No existe fármaco específico para el tratamiento de la esquizofrenia. No hay antiesquizofrénicos propios de esta enfermedad. Los medicamentos por excelencia empleados en esta patología psiquiátrica son los medicamentos antipsicóticos, algunos de los cuales son útiles para el tratamiento de otras enfermedades, incluyendo el trastorno bipolar, los fármacos cuyo mecanismo principal son los de bloqueo. Tenemos lo que son los receptores dopaminérgicos del D2, lo que provoca una disminución en la sintomatología positiva. Además de ser antagonistas en los receptores D2, muchos de ellos también bloquean los distintos grupos receptores no adrenérgicos o colinérgicos, histamínicos y serotonérgicos, responsables de las reacciones adversas de estos fármacos en el tratamiento con antipsicóticos. Esto conlleva una clara mejoría en la sintomatología de un 60% en pacientes y un 30% de mejora y un 10% a los que no responden. Cuando nos referimos a los antipsicóticos, se organizan en dos grandes grupos. Tenemos lo que son los antipsicóticos atípicos, que estos comienzan en hendidura de la década de los 90, gracias al descubrimiento de la cloxapina o Laponex. Estos fármacos son más complejos que los antipsicóticos atípicos. Tienen una potencia en pareja a los antipsicóticos típicos. Sin embargo, los atípicos siguen un efecto antipsicótico, sin producir tantos efectos secundarios de carácter extrapiramidal, además de reducir los síntomas negativos de esta enfermedad. Continúa mi compañera Génesis. Continuamos con la clasificación de los antipsicóticos. Como ya mencionó anteriormente mi compañera, se clasifican en antipsicóticos atípicos y los típicos. Dentro de los atípicos encontramos la amisulpiride, clozapina, olanzapina, aripiprazol, ciprasidona, quetiapina y risperidona. Bueno, dentro del mecanismo de acción del fármaco de la amisulpiride, la dosis inicial es de 400 miligramos de 12 a 24 horas, máximo 1200 miligramos en un día. El mecanismo de acción es antipsicótico con afinidad de D2, D3 del receptor dopaminérgico humano, mientras que carece de afinidad por el D1, D4 y D5. Ahora tenemos la clozapina. Este fármaco, su dosis es de 300 a 600 miligramos día. Actúa en acción bloqueante débil de receptores dopaminérgicos D1, D2, D3 y D5 y potente efecto sobre receptores D4. Además, potente efecto antialfa-adrenérgico, anticolinérgico, antihistamínico y disfunción a nivel de la vigilia. Ahora tenemos la olanzapina. Esta dosis es de 5 a 30 miligramos día. Ha demostrado afinidad frente a los receptores colinérgico muscarínicos
muscarínicos, receptores de alfa-1, adrenalérgico y receptores histamínicos H1. Luego tenemos la aripiprazol. Dice que la dosis comienza con 5 miligramos día y va aumentando hasta 15-30 miligramos al día. El mecanismo de acción de la aripiprazol es un antipsicótico agonista parcial de los receptores D2 de dopamina y de 5-HT1 de serotonina y antagonista de los receptores 5-HT2 de serotonina. En el caso de la ziprasidona, la dosis suele comenzar con 40 miligramos día e igual va subiendo, aumentando a 160 miligramos al día. El mecanismo de acción de la ziprasidona tiene alta afinidad para los receptores de la dopamina tipo D2. Para los receptores de la serotonina tipo HT2A está también el 5-HT2C, 5-HT1A y 5-HT1D. Y para los receptores adrenergéticos de alfa-1 y una moderada afinidad hacia los receptores histamínicos de H1. Luego tenemos la quetiapina. La quetiapina, su dosis es de 150 a 900 miligramos día en tomas de 2 a 3. El mecanismo de acción de quetiapina es un antipsicótico atípico que interacciona con un amplio rango de receptores neurotransmisores presenta afinidad por serotonina cerebral en 5-HT2 y receptores de dopamina D1, D2 en dopamina. Ahora tenemos el último de los atípicos, que es la risperidona. La dosis es de 3 a 12 miligramos al día. Es un antagonista selectivo monoaminergético con elevada afinidad frente a los receptores serotonergéticos de 5-HT2 y dopaminergéticos de D2. Luego de verlo atípicos, nos encontramos con la clasificación de los antipsicóticos típicos. Dentro de ellos encontramos la clorpromazepina, haloperidol, levopromacina, perfenacina, pipotiacina, flufenacina, y la suclopentisol. Hablando un poco de lo que es la dosis de la clorpromacina, dice que son de 25 a 100 miligramos en cada 8 horas. El mecanismo de acción es sedante, antipsicótico, antiemético y tranquilizante, antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 y similares al D3 y D5. El bloqueo de estos receptores induce a la reducción de la transmisión neuroléptica en el cerebro. Ahora, en el caso de haloperidol, la dosis es de 2 a 10 horas la dosis es de 2 a 10 miligramos en 8 horas. El mecanismo de acción es un neuroléptico perteneciente a la familia de las butirofenonas. Es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos cerebrales. Ahora presentamos la perfenacina. La dosis es de 20 a 60 miligramos al día en 2 tomas. En esta, su mecanismo de acción es un antipsicótico, antidopaminergético, estimulante de la producción de prolactina, antimético, anticolinérgico, sedante y bloqueante de alfa-adrenérgico. Luego tenemos la pipotiacina, que la dosis es una ampolleta profunda cada 4 semanas. El mecanismo de acción bloquea los receptores de dopamina, modifica el comportamiento y ayuda al control de la enfermedad mental. Antiemético, anticolinérgico, bloqueante de alfa-adrenérgico y sedante. Luego encontramos la fluoxetina. La dosis es de 25 miligramos cada 2 y 3 semanas. El mecanismo de acción de la flufenacina es un antipsicótico bloqueante de los receptores dopaminérgicos
Y como última categoría en los típicos encontramos la suclopentisol. La suclopentisol tiene una dosis de 25 a 50 miligramos al día. Una ampolleta de 2 a 3 semanas o una cápsula de 2 a 3 días. El mecanismo de acción dice que bloquea los receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, neuroléptico, antipsicótico, sedante. Ahora presentaremos otra estrategia farmacológica que es el TEC, o mejor conocida como la terapia electroconvulsiva. María Teresa. Ok, con respecto a lo que sería la terapia electroconvulsiva, mejor conocida como el TEC, y el tratamiento psicosocial. Partimos del TEC. Consiste en aplicar una corriente eléctrica sobre el cerebro para tratar así una enfermedad, en este caso mental, como sería la esquizofrenia. La corriente aplicada al paciente le provoca una convulsión al cerebro, de manera que las convulsiones puedan recuperar la actividad cerebral previa a la enfermedad. El TEC se aplica a otras patologías. Se emplea como alternativa cuando el tratamiento con fármacos antipsicóticos ha resultado fallido. Entre el porcentaje tenemos un entorno del 20% y especialmente indicada para pacientes que tienen síntomas como catatonía, desorganización grave o depresión. Cuando nos referimos al tratamiento psicosocial, es la base para la esquizofrenia. Es una unidad correcta de adherencia al fármaco, la que resulta como ayuda a los pacientes, que es fundamental para la importancia del seguimiento y el tratamiento, ya que cuando falló en la adherencia suele venir la falta de conciencia de la enfermedad, que tiene ya las alucinaciones, los delirios, los ven como reales cuando en sus creencias están equivocadas. Creen que las personas que están a su alrededor son las que están mal. Se trata de mostrar una evolución de esta enfermedad, mostrándole cómo evoluciona, cuáles son los síntomas que puede padecer e indicarles qué medicación es la que deben de tomar. Esto ayuda a los pacientes y a los familiares, lo cual es vital, ya que en el equipo de salud podrán brindarle ayuda en el ámbito hospitalario. Pero el paciente, cuando se encuentra realmente en casa, debe ser perseverante y fiel al tratamiento. En la siguiente lámina podemos observar lo que son indicaciones, contraindicaciones, riesgos y efectos. En esta ocasión vamos a hablar de la categoría de los atípicos. Como antipsicótico tenemos lo que es el principio activo, la indicación, contraindicación y los efectos secundarios. Entonces partimos de lo que sería un principio activo, la amisulpiride. Es una indicación para la esquizofrenia. En las contraindicaciones tenemos hipersensibilidad, prolactinomas, hipofisarios, cáncer de mama, feocrocitoma en los niños hasta la pubertad, la lactancia con la levopoda. Y en los riesgos y efectos secundarios tenemos extrapiramidilismo, aumento de peso, hiperprolactinemia, temblor, rigidez, hipoxinesia, hipersalivación, acatasia y disnesia. Ahora, en lo que sería un principio activo tenemos la cloxapina. En las indicaciones, tratamiento para la esquizofrenia resistente. Está indicado en pacientes esquizofrénicos resistentes al tratamiento y en pacientes esquizofrénicos que presentan reacciones adversas neurológicas. En las contraindicaciones tenemos hipersensibilidad a la cloxapina, pacientes que no se les puede realizar análisis sanguíneos periódicamente, antecedentes de cronolocitopenia y tóxica o también en excepción a la producción de la quimioterapia previa. En los riesgos y efectos secundarios tenemos que requiere control del hemograma, disminución del reencuentro de leucitario, neutropenia y leucocitosis. En lo que sería otro principio activo tenemos la olanzapina. Es un esquizofrénico, tratamiento y mantenimiento de una mejoría clínica durante la terapia a continuación en los pacientes que se muestra en una respuesta terapéutica inicial. Las contraindicaciones serían
alergia a la losapina, glaucoma en el ángulo estrecho, puede agravarse debido al aumento de la presión intraocular, causando posibles efectos anticolinérgicos de la olanzapina. En los riesgos de efectos secundarios tenemos riesgo de síndrome metabólico, requiere control de peso y analíticas. Otro principio activo tenemos la aripaprazol. Esta está indicada para la esquizofrenia en adultos y en adolescencia mayor a 15 años. Entre sus contraindicaciones tenemos lo que es la hipersensibilidad a la aripaprazol, y en los riesgos secundarios tenemos lo que sería sedación, principio activo de diabetes mellitus, insomnio, agitación, ansiedad, cefalea y acatasia. Otro principio activo que tenemos sería la ciproxidona, tratamiento de la esquizofrenia en pacientes con historial conocido de prolongación de intervalo QT, incluyendo el síndrome QT a lo largo congénito, en pacientes con infarto agudo de miocardio reciente y en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. En los efectos secundarios y riesgos tenemos ansiedad, sedación, a dosis altas, menor probabilidad de aumento de peso y la prolactina. Otro principio activo tenemos lo que es tenemos lo que es la quetiapina, tratamiento de la esquizofrenia. Tenemos lo que es la hipersensibilidad a la quetiapina con inhibidores de citrocomo del P450 y del 3A4 como inhibidores de la proteasa del VIH. Entre las reacciones y efectos secundarios tenemos lo que sería la sedación, el aumento de peso, controles hemáticos y vigilar la catarata. Y en la última categoría tenemos lo que es la risperidona, que es un tratamiento de desórdenes psicóticos, implementado para lo que es psicosis aguda, esquizofrenia, depresión psicótica. La risperidona está contraindicada en aquellos pacientes que hayan mostrado hipersensibilidad al fármaco o cualquier componente de formulación. Entre sus efectos secundarios y riesgo tenemos la hiperprolactinemia y el parkinsonismo. Y luego pasaríamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué serían indicaciones, contraindicaciones de los antipsicóticos típicos? En estos tenemos lo que es el principio activo, que sería la clorpromazina. En las indicaciones tenemos agitación psicomotriz, psicosis aguda, crisis maníaca, exceso delirante, síndrome confusional, proceso psicogeriátrico, proceso psicótico, esquizofrenia delirante crónico y cura de sueño. En las contraindicaciones tenemos lo que es la hipersensibilidad a las fenotiazinas a niños mayores de 1 año y coma barbitúrico etilético. En los riesgos y efectos secundarios tenemos lo que es riesgo de glaucoma del ángulo agudo de la retención urinaria ligada a problemas eritroprosáticos, agentes dopaminérgicos de antecedentes de granulocitis y lactancia. Otro principio activo tenemos lo que es la haloperidol. En las indicaciones es un esquizofrénico, es para esquizofrenia aguda, crónica, paranoia, confusión aguda, alcoholismo y el síndrome de Korsakoff. En las contraindicaciones tenemos lo que sería hipersensibilidad al haloperidol, estado comatoso de la depresión del sistema nervioso central producida por alcohol u otros medicamentos depresores, en enfermedad del Parkinson y lesión aguda de los ganglios basales. En lo que sería riesgo y efectos secundarios tenemos la hipotensión, la sedación, la agitación, el insomnio, las disnexias, la fotosensibilidad y la hiperprolactemia. Entre otros principios activos tenemos lo que es la perfenaxina, que es un indicador de la ansiedad, esquizofrenia, psicosis, delirio y manía. En las contraindicaciones tendríamos lo que sería alergia a las fenotiazinas, depresión del sistema nervioso de estado de coma, por riesgo de exacerbación de hipotensión. En los riesgos y efectos secundarios tenemos somnolencia, sedación,
sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento, pseudoparkinsonismo, distonia y fotosensibilidad. Otro principio activo sería la pipotiaxina. Está indicada para la psicosis crónica, esquizofrenia de larga evolución, productiva o deficitoria, psicosis alucinatoria crónica, estados delirantes crónicos paranoides. En las contraindicaciones tenemos lo que es hipersensibilidad, riesgo de glaucoma, hipersensibilidad, lesión encefálica subcortical, en dosis elevada depresoras del sistema nervioso, comatoso y depresión severa. Y en las contraindicaciones sería aumento de peso, hiperglucemia, alteración de la tolerancia a glucosa, indiferencia a la ansiedad y variación del estado del ánimo. Y luego tenemos otro principio activo que sería la flufenacina, que dice que está indicada para esquizofrenia, crisis, psicosis paranoide, mantenimiento en pacientes crónicos con dificultad para seguir una terapia oral. En lo que sería hipersensibilidad de lesión encefálica subcortical. Y en los riesgos serían las disnexias, acatasia, oxítonos, hiperflexia y dislexia tardía. Y por último, en la categoría tenemos el suclopentisol, que está indicada en esquizofrenia crónica y subcrónica de crisis aguda, en especial en pacientes agitados. Tenemos lo que sería insuficiencia circulatoria, colapso circulatorio, coma de reducción a nivel de conciencia independiente del origen. Y en los riesgos y efectos, disexia, diarrea, trastornos de Myclofans y crisis de urgencia psiquiátrica. Y en nuestra siguiente diapositiva pasaríamos a lo que serían nuestras conclusiones. La psicosis o esquizofrenia es una enfermedad que se manifiesta con trastornos de conciencia, por lo cual existen diversos tratamientos alternativos en la farmacoterapia e intervenciones psicosociales para obtener mejores resultados, ya que cada uno de ellos actúa en ámbitos diferentes y se potencian mutuamente, de forma individualizada en pro del bienestar del paciente, tomando en cuenta empatía, humanismo, respeto como parte de base de apoyo. Esto sería todo con respecto a la exposición. Espero que haya sido de su agrado y estamos abiertos a preguntas para sus posibles respuestas. Terapias psicológicas. Ok. Terapias psicológicas que se utilizan en pacientes con esquizofrenia. Damos inicio a las preguntas, profesora. Sí, solo una observación. Yo sé que están interesados en Dígame. la cuestión de las terapias psicológicas desde su perspectiva, pero recuerden que estamos viendo esquema de tratamiento de cada una de los trastornos, en este caso de esquizofrenia y trastornos psicóticos. Entonces, para que cuando hagan preguntas a los expositores sean dirigidas al tema, por favor. Okay. Iniciamos entonces, profe. Sí, comencemos. Ok, bueno, vamos a darle respuesta a la pregunta de Jocelyn. Jocelyn Borges indica, ¿qué terapias psicológicas se utilizan en pacientes con esquizofrenia? Bueno, Jocelyn, en lo que sería en pacientes con esquizofrenia, bien mencionábamos anteriormente, de que podemos hacer también uso de la psicoterapia, ya que recuerda de que tenemos que hacer que el paciente esté consciente de su enfermedad para que él pueda vivir su realidad y tratar de ser un agente de cambio en pro de su bienestar, igual la integración familiar, ya que ellos tienen que saber efectos secundarios, el tipo de tratamiento, medicación que tiene que llevar el paciente para hacer
ayuda en sus factores. Y también se puede trabajar lo que sería la terapia individual, que ya te mencionaba, que es hacer conciencia al paciente sobre su enfermedad. Siguiente pregunta. Tenemos a Diana Rojas con ¿qué significan los términos D1, D2? Bueno, los términos D1, D2, D3, D4 y D5 son los 5 receptores de la dopamina. Es aquí donde actúan los antipsicóticos y mejoran los síntomas psicóticos negativos y positivos. Esa sería la respuesta. Siguiente pregunta, Mari, ¿me seguís? Sí, dice, sería, ¿cuáles son los síntomas extrapiramidales más característicos? Los síntomas extrapiramidales más característicos serían, acatasia, dislexia, la dislexia tardía y lo que sería el pseudoparkinsonismo. Esa pregunta la hizo Ivette Velázquez. La siguiente pregunta tenemos a Krishna Nazaret Osorno. Medicamentos antipsicóticos que pueden tomarse durante el embarazo. Bueno, dentro de lo que medicamentos que investigamos no aparecía esta indicación. No sé, Mari, si dentro de los riesgos que tú mencionaste tenía algo que ver el embarazo. Hace una mención en uno de los medicamentos con respecto al embarazo. Permíteme. Pero recuerda de que para poder tomar un medicamento tienes que consultar a tu médico para evitar futuros riesgos, porque a la hora hasta un medicamento más simple puede afectar el embarazo. Pero sí, aquí se hace una mención. Si sigues con la pregunta en lo que yo puedo buscar, por favor. Si el paciente si la paciente durante el primero y el tercer trimestre está tomando el tratamiento antipsicótico, lo recomendable es seguir con el tratamiento porque si no crea un efecto colateral adverso, porque ustedes saben que como son pacientes psicóticos, entonces hay que mantenerlos controlados. En los últimos estudios, el último del que tengo documentación es el del 2016, no hay uno actualizado, que fue hecho en España con una población de 137 pacientes. En esas pacientes, durante la administración de los dos primeros trimestres del embarazo, no se observó efecto teratogénico. Sin embargo, en el último trimestre del embarazo, lo que hubo como efecto neonatal posterior al nacimiento, es decir, se observó de que los bebecitos habían creado como una dependencia a la droga, es decir, el tratamiento. Entonces ellos estaban totalmente alterados y tuvieron que utilizar tratamientos, obviamente, sedantes para mantenerlos tranquilos, porque no podían quedarse, o sea, lloraban incesantemente, esa es la palabra, en síntesis, porque habían creado un efecto de dependencia al fármaco. Pero de efectos teratogénicos directos por psicofármacos no hay documentados. Por si acaso les preguntan después, no hay efectos teratogénicos, pero sí de dependencia. Bueno, gracias, profesora. Bueno, ahora tenemos a Reyes Kun, así es. Me gustaría conocer sobre los cuadros diagnósticos de la esquizofrenia o bien otros trastornos psicóticos. Bueno, en realidad no sé, es Michael, ¿cierto? ¿A qué parte llegaste a entrar a la videoconferencia, Michael? En el inicio yo hablé un poco de las definiciones de lo que es la esquizofrenia y los otros trastornos psicóticos. Para que se cumplan los criterios o cuadros diagnósticos de estas enfermedades, tiene que haber anomalía en los 5 dominios que son alucinaciones, delirio,
conductas negativas, comportamiento motor desorganizado y por último estaba el pensamiento desorganizado o el discurso desorganizado. En dependencia de los criterios que cumpla y del tiempo, se va a diagnosticar como esquizofrenia o un trastorno psicótico específico. No sé si di respuesta a tu pregunta. Vos me decís. Dice Diana Rojas, diferencia entre antipsicóticos atípicos y típicos. Um, bueno, yo hablé de eso un poco. La diferencia en sí entre lo atípico y los típicos es que los atípicos producen menor número de efectos adversos extrapiramidales. Sin embargo, de acuerdo a algunos estudios, según lo que investigamos, dice que en dosis bajas los antipsicóticos típicos pueden ser igual de seguros que los atípicos. La diferencia está en eso, que uno produce menos efectos adversos extrapiramidales. Ivette dice, ¿cuál es la indicación en pacientes cardiópatas? Indicación en pacientes cardiópatas. Bueno, esto se hace con referente al TEC. Mencionaba en una explicación de que solo en los casos de pacientes que estén necesitando el tratamiento antidepresivo o antipsicótico, puede producir posteriormente isquemia. Y también en pacientes con síntomas agudos, con excitación, retraso psicomotor, catatonía y conducta suicida, que requieren una respuesta rápida. Recuerden de que esto siempre tiene que ir con la valoración médica y psiquiátrica. Sí. ¿Alguna otra duda, comentario, chicos? No veo más preguntas. ¿Se durmieron? Si no tenemos otra duda, a ver, para poder concluir con la clase entonces. Hay otra pregunta. Por Ivette, Síndrome, QT. lo que sería síndrome QT. Bueno, esto se refiere al trastorno del ritmo cardíaco. Esto se caracteriza por los latidos rápidos. Primero es que pueden segmento, no síndrome, es segmento QT. Es que cuando nosotros hacemos una valoración de electrocardiograma, nosotros tenemos diferentes ondas de segmento, el QRS y la onda T, pues. Entonces nosotros evaluamos según esas elevaciones y descensos dentro del electrocardiograma cómo está la estimulación cardíaca eléctrica. Entonces, ahora sí, después de aclarar qué segmento, no síndrome, María okay. nos va a dar las respuestas. Según yo tengo entendido, profe, de que es lo que sería un trastorno del ritmo cardíaco. Como bien lo mencionábamos, mide lo que son el ritmo de los latidos, que estos pueden ser rápidos, pero también esto puede provocar lo que sería una convulsión y muerte súbita. Muerte súbita. Eso es que lo que pasa es que si nosotros vemos una elevación de este segmento, entonces, y también un prolongamiento, entonces nosotros vamos a decir, uy,
aquí por aquí hay una taquicardia ventricular, este paciente se nos puede desmayar en cualquier momento porque el corazón está latiendo de manera no efectiva, porque él está haciendo como medio toques para contraerse, pero no hace una contracción completa, es decir, un cierre completo del corazón para poder enviar la sangre que está dentro de ese ventrículo hacia lo que es la arteria aorta y que esta pues lo lleve a todo nuestro cuerpo. Eso es lo que pasa. Entonces está ahí como que en español nica, como que quiere y no quiere bombear así. Está mal estimulado. Si esta es nuestra última pregunta, porque ya son las 8:45, entonces damos por concluida la clase, pero antes felicitarlas porque describieron todo con respecto a los fármacos desde la dosificación, que es muy importante, ver cuáles son las dosis máximas y pues obviamente cuáles son los riesgos que nosotros esperamos ante la administración de estos fármacos, muy estrechamente ligado con lo que es el comportamiento. Si ustedes observan en lo que son los antipsicóticos, vamos a ver de que generalmente todos nos van a dar una discinesia, es decir, unos movimientos lentos en el paciente. Por la inhibición de la dopamina, también vamos a ver de que los pacientes no van a tener una fase normal, sino que van a tener una fase generalmente similar a lo que es la fase del Parkinson, es decir, con poca gesticulación. No vamos a ver de que ellos van a tener una amplia manifestación de sus sentimientos, porque nosotros si estamos enojados damos a conocerlo al fruncir nuestro ceño y poner también nuestra boca de molestia. Sin embargo, estos pacientes, ante la toma prolongada de este tratamiento, vamos a ver de que tienen un problema también en la manifestación de sus emociones. La catatonía, pocos pacientes lo presentan, generalmente se presenta con alta dosis de fármaco. Otra de los aspectos adversos que estaba muy frecuente, que ustedes también nos pusieron, que es muy importante, de que puede tener también una hipotensión secundaria al tratamiento. Entonces es muy importante que estemos vigilando la presión también de los pacientes porque es un efecto secundario. Entonces, de ahí pues estar siempre pendiente de que si el paciente tiene disminución de los leucocitos, pues están vulnerables también a las infecciones, entonces también hay que hacerle un control médico de manera recurrente. De ahí, pues muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena y esto sería todo. Pues. Bendiciones. Igualmente, gracias a todos por su participación. Buen día. Buen día, bendiciones.